cruz adorada, finalmente te abrazo. Eres tú el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. Pero tú, oh cruz, tardaste hasta ahora, mientras mis pasos siempre se dirigían hacia ti. Cruz Santa, eras tú la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia acá abajo. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos, y tú serás su vida y su luz, su defensa, su custodia, su fuerza. Tú los ayudarás en todo, y me los conducirás gloriosos al cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, solo tú enseñarás la verdadera santidad. Solo tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los santos. Cruz bella, tú eres mi trono, y debiendo yo partir de la tierra, tú permanecerás en lugar mío. A ti te entrego en dote a todas las almas. A ti las confío para que me las custodies y me las salves. Un texto en verdad estremecedor el que acabamos de escuchar. Es un texto, es una reflexión, las palabras de Jesús en el momento de tomar a la cruz cuando entra en la pasión. Y como oímos, es algo tremendo, ¿no? Es un Jesús que le dice: cruz adorada, por fin estoy junto a ti. Y al final, a ti te entrego a mis hijos. Tú me los conducirás, tú me los cuidarás. Que prácticamente nos deja al cuidado de la cruz. ¿Qué les parece? Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Perdón por... Sí, no, pues yo veo como que cuando uno escucha esto no concuerda mucho con lo de Getsemaní, de cuando dice que le quite, que no se haga su voluntad, okay, sino la del Padre. Como que no habíamos entendido muy bien. Así es. Uh-huh. Así es, vemos a un Jesús que... El valor de la cruz. Vemos a un Jesús que como uno más de nosotros, ¿no? Uh-huh. Un hombre más, una persona igual que nosotros, con todos los temores, con todas las angustias y sobre todo con todo ese miedo al sufrimiento. Nada más que, nuestro programa el día de hoy se llama El valor del sufrimiento. Y si este sufrimiento tiene un valor, ese valor forzosamente se lo debe de estar comunicando el mismo Jesús. Nosotros no tenemos capacidad de poderle dar valor a nuestros actos, de valorizar nuestros actos solamente en la medida que vayan acordes a los actos de Jesús. Por lo tanto, el valor del sufrimiento es el valor que yo le ponga a mi sufrimiento, pero en unión con Jesús. Y Él es el que me va a dar ese plus del valor. Hablar del sufrimiento es hablar de algo que a nosotros sí no nos gusta. No estamos, ¿cómo diríamos?, dispuestos a afrontarlo. Sin embargo, creo que es necesario entender que Dios nos creó para ser felices, ¿sí? Uh-huh. Pero de una felicidad divina, no humana, de una felicidad divina. Y esa felicidad divina no se alcanza de ninguna manera desde la voluntad humana. Forzosamente tiene que ser a través de la voluntad divina. Si es una felicidad divina, tenemos que entender que solamente nos la proporciona la divina voluntad. Y para que esa divina voluntad pueda llevar a cabo su trabajo, necesita que el hombre, ahora, para ser feliz, primero tiene que sufrir. Y tiene que sufrir la renuncia a su propia
voluntad, a su propia voluntad humana y a los actos que esta voluntad humana puede desarrollar, porque son dos contrarios, voluntad humana, voluntad divina, que actuando por separado, son enemigos. La voluntad humana fue creada para actuar en unión con la voluntad divina, no por separado. Cuando la voluntad humana se separa, es cuando ahora se forma este sufrimiento en el hombre y sufrimiento en Dios. O sea, esto también hay que entenderlo. O sea, no es nada más el hombre el que está sufriendo, sino incluso Dios. Entonces, Dios había creado al hombre para ser feliz de esa felicidad divina, pero para alcanzarla necesitaba sufrir un sufrimiento querido por Dios, que era el sufrimiento de la renuncia al acto único de su voluntad, al acto aislado de su voluntad, aislado de la voluntad divina. Así que en realidad, o sea, este era como el punto de partida, un sufrimiento que Dios quería de quitarme la voluntad humana yo solo, o sea, no Él, sino nosotros, renunciando a nuestra voluntad, para que ahora su voluntad pueda llevar a cabo el plan de la creación de hacernos felices, pero en una felicidad divina. Y ese era el sufrimiento querido por Dios, pero está el no querido por culpa del pecado. Así es. O sea, una vez que el hombre no obedece, que se sale, vienen las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias, pues, creo que las conocemos, el trabajar, no el trabajo, sino el esforzarnos por arrancarle a la naturaleza sus frutos. O sea, la naturaleza fue creada para ser pródiga al hombre porque tenía que encontrar a su creador en el hombre. Entonces toda la naturaleza se iba a prodigar al ser humano. En el momento que el creador se retira, en ese momento la naturaleza ya no nos reconoce y ahora nosotros tenemos que trabajar y sudar para poder arrancarle los frutos. En la lectura dice que los elementos están rebelados contra el hombre porque el hombre está rebelado contra Dios. Algo. Así es. Y que los elementos claman venganza. O sea, venganza contra el hombre porque ellos permanecen en el punto en el que fueron creados. O sea, ningún elemento, ninguna cosa creada se ha salido del punto en donde Dios la puso. El único que se ha salido es el hombre. Pero entonces también cuando el hombre forza a la naturaleza a darle sus frutos, también Dios sufre. De alguna manera sí, porque ahora los frutos que Él creó para nosotros, se los estamos arrancando, pero se los estamos arrancando como un hurto, porque Él no los creó para hijos rebeldes, para individuos rebeldes, sino los creó para hijos. Entonces, ¿podemos decir que estamos hurtándole a Dios nuestros alimentos diarios? Nuestros alimentos, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, el espacio que ocupamos, o sea, todo. Entender que todo fue creado para el ser humano conjunto con Dios. En el momento que el ser humano se quita de esa unión, ahora todo lo toma, pero lo toma injustamente. Ya no era para él. Entonces Dios la divina voluntad está sufriendo en su interior. ¿Por qué? Porque el hombre se sale, el hombre está usurpando los dones de sus hijos, de ella, de la divina voluntad, y aparte no es reconocida. Todos nosotros hemos disfrutado de todo lo que Dios nos da, pero nunca nos acordamos de agradecerle. Y hasta nos hacemos dueños y hacemos escrituras y todo. Así es. Y pues es de Dios, no es de nosotros. Nos apropiamos de todas las cosas creadas, ¿no? En fin, entonces viene el sufrimiento no querido por Dios, un sufrimiento que era ocasionado por la culpa original. El hombre, al perder los dones que le habían sido dados, en ese momento empieza a luchar.
a luchar en contra de su propia naturaleza. Su propia naturaleza ahora tiene la tendencia al envejecimiento, tiene la tendencia pues no sé, a este decrecer de nosotros e irnos acercando a la muerte, que es otro de los puntos que es necesario entender que es un castigo. No estábamos destinados a la enfermedad, entonces también empezamos a tener este tipo de enfermedades. Esto en la parte física. Más sufrimientos todavía en la parte moral, porque en la parte moral empiezan los sufrimientos del abandono, el abandono del hijo a los padres, el abandono de los padres al hijo, el abandono del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, las infidelidades en el mismo campo, los rechazos, o sea, ese no te quiero, no estoy contigo, no te ayudo, ¿sí? Uh-huh. Todo eso es consecuencia del haber perdido los dones preternaturales. Y entonces es un sufrimiento moral, pero también ocasionado por la culpa original. El hecho de tener que trabajar y estar sometido a otros que abusan de nosotros. O sea, el jefe, el dueño de algo que abusa de sus trabajadores. ¿Y por qué abusa? Por la ambición, por el hecho de que cree que su estado es un estado de naturaleza que le corresponde y que a los demás su naturaleza les corresponde el estar sometidos a él. En fin, es toda un desorden en el orden creado por Dios. Y se hace la ley del más fuerte. Así es. Y bullying por todos lados. Bullying por todos lados, y el hombre se vuelve en depredador del propio hombre. O sea, ahora el hombre es el que está acabando con sus congéneres. Junto con esto, o sea, viene también la parte del sufrimiento espiritual. El sufrimiento espiritual lo podemos empezar donde el hombre busca amor, ahora lo que encuentra es odio. Cuando el hombre busca esa unión, también no hay una unión estable. Y sobre todo cuando el hombre busca a Dios y no lo encuentra. Y no lo encuentra, ¿por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. No vemos a Dios, como nos decía San Pablo, en la naturaleza, en las cosas creadas, y nos empezamos a sentir solos y empezamos a sentir que realmente Dios no existe. Y empezamos a crearnos un mundo sin Dios, en donde lo único que importa es lo que yo pienso, no lo que el hombre piensa, sino lo que yo pienso. Y yo pienso diferente de los demás. Y ese hueco de Dios lo queremos llenar con placeres y con cosas materiales. Y entonces para los placeres comienza la competencia y a ver quién ser mejor que los demás para tener más placeres y más cosas. Se hace un desastre total. Entonces, este sufrimiento no querido por Dios, o sea, era un sufrimiento prácticamente inútil que el hombre tenía, pero bueno, fue consecuencia de su propia culpa. Pero cuando viene Jesús a este mundo a sufrir, entonces Él toma todo este sufrimiento, se lo pone, lo vive Él, y desde ese momento ahora el sufrimiento no querido por Dios, ahora cobra un valor. Y ese valor es el valor de la semejanza con Jesús. Jesús lo sufre para darle Él, tenerlo como propio, y que cuando nosotros lo suframos, podemos igualarnos a Él si queremos. Ahora el abandono, la infidelidad, la negación, en fin, todo lo que, el desamparo, todo eso es lo que Jesús tiene que sufrir. Y ahora se vuelve un valor, un sufrimiento que tiene un valor, pero un valor divino. Y por ejemplo, un sufrimiento normal que pasamos de pérdida del trabajo. Me corrieron del trabajo, me causa un sufrimiento. Uh-huh. ¿Ese sufrimiento también ya lo pasó Jesús y le dio valor? Claro.
En la carta a los Hebreos, o sea, se nos dice muy claramente que Jesús vino a este mundo para sufrir en él todos los sufrimientos del ser humano, todos. Entonces él tuvo que sentir en carne propia todo lo que nosotros somos capaces de llegar a sufrir, a sentir. De todo tipo, físicos, morales y espirituales. Los físicos, bueno, no hay necesidad de decirlos, creo que son obvios en la pasión. Los morales son un poquito más difíciles de poder comprender, pero podemos ver el rechazo de Jesús. Sus contemporáneos, su mismo pueblo lo rechaza. Y eso es una imagen de lo que nosotros estamos sufriendo a través de los siglos. Su pueblo lo niega, su pueblo le es infiel, o sea, y eso también, o sea, es parte, está tomando lo nuestro para sentirlo en él. Y así por el estilo, ¿no? Tiene que llegar a sufrir incluso los sufrimientos de la condenación. O sea, en el momento que está en la cruz, Jesús tiene que pagar por todos, para que el Padre quede reintegrado por todos. Entonces, a fuerzas debe tener el sufrimiento de los condenados. Y ahí es el Padre que se sustrae a la percepción de Jesús. No se separa de Jesús. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no pueden estar separados. Son uno. Pero se sustrae a la percepción de la humanidad de Jesús. Y en ese momento la humanidad de Jesús grita, y grita ese grito: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque está sufriendo lo que los condenados tienen. En fin, ese es el sufrimiento querido por Dios. Ahora ya se vuelve sufrimiento querido por Dios. Entonces, todo lo que pasemos en nuestra vida nos sirve para depurar un poco nuestros actos, para purificarnos, para llenar los huecos de amor que no hemos tenido hacia Dios, y sobre todo como semejanza hacia Jesús. Y algo que es importante, todos estos sufrimientos los podemos poner en unión con los sufrimientos queridos por Dios. Ahora, la renuncia a mi voluntad sigue estando vigente. Es lo que Dios me pide para poder venir a vivir, a morar en mí. Entonces ahora me dice, bueno, toma este sufrimiento, úsalo, ponlo en práctica, pero todos los demás ponlos. Porque como fueron sufridos por mí, ahora esos sufrimientos tienen un mérito, tienen un valor. Y entonces lo tomamos. El problema es que no sabemos el valor del sufrimiento. Ese es el punto, que es el tema del programa. Entonces, ¿para qué servirá el sufrimiento? Pues nos da la semejanza con Jesús. Nos da la semejanza con Jesús. ¿Pero qué más? Nos purifica. Nos purifica y nos permite que podamos vivir la vida de Jesús. Nos va vaciando de nosotros para irnos llenando de Jesús. ¿Sí? O sea, ese es el mecanismo. Entonces yo pienso que valdría la pena leer algunas lecturas que Jesús le dicta a Luisa. Son muchísimas, del sufrimiento hay enormidades, pero hemos escogido algunas para ejemplificar un poquito lo que estamos queriendo decir, ¿no? A ver, Ale. Bueno, tomado del libro de Cielo, en el volumen 2, en la lectura 23, Jesús dice: la cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une juntos cielo y tierra, esto es, Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente cuando entra en un alma y tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales, pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz, por eso la desprecian. Así es, por pocos es reconocida, ¿no?
Entonces, como vemos, bueno, es una opinión más. Hay otras. A ver, Ale, si nos quieres leer Perfecto. alguna otra del La sufrimiento. 48. En el 2:48 dice Luisa, después se ha dirigido a mí y me ha dicho, la cruz comunica tal resplandor al alma, de volverla transparente, y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se quiera, así la cruz, con su luz de todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se puedan imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta. Además de esto, en un objeto transparente, enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz. Como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos y las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación del Dios del cielo. Creo que es clarísimo, ¿no? O sea, la cruz nos va despojando de todo. Y sobre todo, yo diría que lo primero que nos despoja es de los vicios y de los vicios mayores. ¿Cuál es el vicio mayor? ¿Cuál podríamos considerar como el vicio mayor del ser humano? ¿El ego? El ego, la soberbia. La soberbia. La soberbia, ¿no? Entonces, a un soberbio, Dios tiene forzosamente que llevarlo al punto del sufrimiento, porque hay que entender que Dios lo que quiere es salvar al alma. A Dios le interesan las almas, no le interesan los cuerpos. Entonces, al soberbio, tarde o temprano, se va a tener que enfrentar a un sufrimiento, y que yo diría que es totalmente enviado por Dios para que esa alma recapacite y ponerla exactamente en donde le corresponde. O sea, un lugar muy inferior al que él piensa tener. ¿Sí? ¿Pero eso le puede causar más rebeldía contra Dios? También. Sí, ¿verdad? Hasta que se canse. A ver quién se cansa primero. A ver quién se cansa primero. O sea, pero sí entender que a Dios le interesan las almas, no los cuerpos. Entonces Jesús dice que en muchas ocasiones necesita llevar a la criatura hasta el mismo punto de la muerte, para que ahí, siendo tocada en la propia piel, reaccione. En fin, esta es parte de todo este sufrir, ¿no? Si entendemos que el valor del sufrimiento es el vaciarnos de nosotros, esto que estamos planteando, entonces ahora el sufrimiento se vuelve una ayuda inmensa para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sufro, es en la medida en la que Él encuentra un plano más dispuesto para poner sus cosas. Incluso le dice a Luisa en alguna ocasión que cuando Él quiere dar, y que quiere dar siempre cosas mayores, va poniendo primero como punto inicial sufrimientos más fuertes que los anteriores, para ir preparando al alma a este don que quiere ir haciendo. Así que el alma que vive en la divina voluntad, lo más probable es que se vaya a ir enfrentando poco a poco a sufrimientos, y sufrimientos cada vez mayores. ¿Por qué? Porque es esa preparación del terreno para que ahora Él pueda venir a morar en el alma. Sufrimientos morales y físicos también. Puede Y ser una enfermedad espirituales. fuerte, un accidente. Así es. O alguna separación, alguna muerte de algún familiar. Lo necesario para cada quien. Lo necesario para cada quien. Y a veces no es que Dios lo mande. Esto, por favor, no es que Dios diga, ahorita te vas a caer y te vas a romper la cadera. No va por ahí.
pero Él usa de todos los acontecimientos de nuestra vida para sacar provecho. Él usa el resbalón que me di y me rompí la cadera o me rompí la pierna. Él se vale de eso para que si yo lo paso junto con Él, ahora es meritorio. Si lo paso renegando, lo paso de mala gana o incluso indiferente, bueno, puede ser que indiferente no hay problema, ni es bueno ni es malo, pero si es renegando, si es oponiéndome, entonces aparte del sufrimiento tengo la pena o la culpa del pecado. Un pecado de estarme rebelando, de estar renegando, de estar, ¿sí? Y los sufrimientos pasados ya no nos servirían en este caso. No, sí, porque la divina voluntad se extiende, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos ahora la posibilidad de tomar lo anterior y ofrecerlo. Y decir, pues Señor, te ofrezco los sufrimientos que tuve cuando era adolescente, en que mis padres me rechazaban, de mis padres se separaron, que mis padres murió, que mi madre murió. En fin, todo lo que hayamos pasado, ahora lo podemos tomar y ponerlo en la divina voluntad y nos sirve como actual, ¿no? Inclusive enfermedades pasadas. Así es. Porque también hay otro tipo de sufrimiento que es, por ejemplo, el de Jesús en la cruz, pagando por nuestros pecados y las almas víctimas. ¿Sí? Ese es un sufrimiento que sirve para algo también. Claro, o sea, recordemos. O sea, no para la persona que lo está sufriendo, pero sí para... No, yo creo que es para todos, porque en la divina voluntad tomamos la vida de Jesús. Entonces, si tomo la vida de Jesús, forzosamente estoy tomando los actos de Jesús. Entonces, lo que Él sufrió, ahora lo estoy sufriendo yo. Pero Jesús lo sufrió para todos. Sí. Entonces yo, unido con Jesús, estoy tomando ese sufrimiento y lo estoy esparciendo para todos. O sea, estamos interactuando. Yo en Jesús y Jesús en mí. Y entonces estamos uniendo estas dos, ¿cómo diríamos?, instancias de tiempo. Las estamos uniendo para que en mi vida continuamente estemos repitiendo la vida de Jesús junto con todos sus efectos. Y entonces es una ganancia enorme si lo vivo en la divina voluntad. ¿Sí? Así que bueno, tenemos este campo y recordemos, en las penas, Jesús le dice a Luisa, la pena es como un fruto espinoso. O sea, la cáscara tiene espinas, que esas son las penas. Dice, pero si alguien, no importando las espinas, se toma la molestia de irlo pelando, dice, en el centro, adentro, ahí estoy yo. Entonces vamos a poder disfrutar de ese precioso alimento, que es el alimento de Jesús, aún a pesar de haberme espinado y haberme lastimado un poco por llegar a eso. Pero creo que es una imagen muy bonita. En las penas viene Jesús. Rechazo la pena, estoy rechazando a Jesús. Y lo peor del caso es que le pedimos que nos quite esa pena. Vamos a la iglesia, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame esta pena moral. Lo estamos rechazando. Así es. Entonces, creo que vale la pena también, o sea, recordar esto. En las penas, la pena es el envoltorio de Jesús. Y Jesús nos visita en las penas. Claro, esto para muchos es locura. Digo, total locura, ¿no? Sí. Van a decir, no, ellos son masoquistas. O sea, a Alejandra se le ve la cara de masoquista. Pero es como en la Biblia dice que en la venida de Jesús va a haber que pasar por un parto y los dolores del parto y todo eso.
Por eso que es, son es un, necesarios. es un, para poder acceder a Jesús, necesitamos pasar por la cruz. No hay forma de que no. Ahorita se me figuró como que tengo una suegra muy metiche y muy molona, ¿no? Perdonando la palabra. Pero es Jesús el que está ahí en esa suegra, y cuando me muero me la vuelvo a encontrar en el cielo y se quita la máscara y era Jesús, pero no lo pude comprender desde la tierra. ¿Sí Bueno, o no? así es. Y le vas a decir, ay Jesús, ¿cómo te volviste Ay, odioso? ¿cómo? Ya sabe qué hacer con sus suegras. No, pero ese es el punto, ¿no? Dice Jesús que para el alma que vive en su voluntad, todo lo que suceda por dentro o fuera de ella, lo debe tomar como algo querido por él para llevarla al punto donde él quiere que esté. Así que no importa si es la persona incómoda, no importa si es la persona inadecuada para estar con nosotros, no importa si es lo que sea, es algo que nos va a servir para salir adelante. Vamos a hacer otra lectura, ¿no? Otra lectura sobre la cruz. O sea, a ver, ¿cuál tenemos? Aquí está el volumen 2, en la lectura 85 le dice Jesús a Luisa: hija mía, el camino de la cruz es un camino lleno de estrellas. Conforme se camina, esas estrellas se cambian en soles luminosísimos. Qué felicidad será para el alma por toda la eternidad el estar circundada por estos soles. Además, el premio grande que doy a la cruz es tal que no hay medida ni de largo ni de ancho. Es casi incomprensible a las mentes humanas, y esto porque al soportar las cruces no puede haber nada de humano, sino todo divino. Así es. Palabra de Dios. Difícil comprenderlo, difícil aceptarlo, Sí. pero así es. O sea, el puente que se tendió entre la divinidad y la humanidad caída, pues un puente que tiene forma de cruz, que es Jesús, Jesús en la cruz. Para llegar a la parte divina es necesario pasar a través de este puente. Y eso significa asumir el sufrimiento de Jesús en nosotros. Ya nos lo decía San Pablo, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Cosa que ha sido muy difícil entenderla, porque siempre hemos tenido la idea de que Jesús nos creó para ser felices, pero de una felicidad humana según nosotros. Pensamos que Jesús nos ama tanto que Él pagó por todos, y que ese pago fue suficiente para salvarnos, que lo único que necesito es aceptarlo, aceptar el pago y aceptar a Jesús. Perdón, pero eso no es real. O sea, necesito aceptar a Jesús, por supuesto, pero necesito aceptar lo que Jesús hizo por mí también. Pero también necesito aceptar lo que Jesús externa siempre. Y lo dejó planteado en todos lados. Quizá el punto más franco y todo es con el joven rico. Cuando primero plantea dos situaciones diferentes: salvación y perfección. Para la perfección es necesario el tomar la cruz. Y entonces uno dice, bueno, yo no quiero perfección, yo quiero nada más salvación. Entonces no necesito tomar la cruz. Perdón, pero sí, porque nos dice, cumple los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Es un negarnos a nosotros mismos y sufrir en nosotros. Así que el que diga que nada más con creer en Jesús y creer que Él es nuestro Salvador, perdón, pero están en un error. Porque las palabras de Jesús son clarísimas. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo suyo no es digno de mí. O sea, es la cruz. Entonces, nuestros hermanos separados que dicen, ok, tomo a Jesús, pero pare de sufrir. Bueno, pues
no es tomar a decir? Jesús. O sea, no podríamos hablar mucho sobre ellos porque no conocemos su, ¿qué diríamos? Su doctrina, su filosofía, pero nada más con el solo hecho de eso, de pare de sufrir, y todo el alarde que hacen de sus, no sé, sanaciones, curaciones, en realidad yo pienso que es totalmente una fe distorsionada, una fe que se sale del punto central y que está motivando a personas a adherirse a ellos por el afán de rechazar el sufrimiento. No hemos entendido, somos un pueblo, y me refiero no a México, me refiero al mundo, somos un pueblo del mundo que ha malentendido a Dios, que Dios no lo hemos comprendido, no hemos penetrado en Él, y bueno, pues estamos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Hay una lectura que es, a mi parecer, es muy hermosa, porque Jesús llega con Luisa y le dice a Luisa, ahora yo te he hablado mucho, ahora yo quisiera que tú me hablaras a mí, pero me hables de la cruz. Que me hables de la cruz. Vamos a leerlo, y vamos a leerlo con calma, Sí. porque es todo un poema el que Luisa externa. Y después lo que Jesús opina, ¿no? Que también es inmenso. Vamos a Sí. leerlo. Diles el número. Es el 3:17. Dice en el párrafo 7, Jesús dice a Luisa, hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa. Y luego le dice más adelante, hazme oír tu voz, que recrea mi oído, conversemos un poco juntos. Yo te he hablado tantas veces de la cruz, hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz. Y Luisa ya contesta, yo me sentía toda confundida, no sabía qué decir, pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual, y para contentarlo he comenzado a decir, amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? Solo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz, pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. La cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. Perdón, me descubre lo eterno y me quita lo temporal, o sea, la parte terrena. Y así es, en cuanto empezamos a sufrir, vemos que todo lo que tenemos se viene abajo, se desmorona, ¿no? Bellísimo. Sí. Luego, la cruz es moneda de inestimable precio. Y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas, hasta volverme la más rica del paraíso. Porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no solo eso, sino me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada, que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta, escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes, me las hace crecer
y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. La cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria, y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos. Curiosísimo, ¿no? Ujú. Yo recuerdo ahorita en alguna revelación que no tengo en la cabeza el nombre de la persona que recibe este mensaje, pero le dice Jesús que si los ángeles pudieran desear algo, o sea, como viven en la eternidad, si lo único que desearían es venir a sufrir, porque ellos conocen el valor del sufrimiento. O sea, ese valor transformante, ese valor que cambia, transmuta al hombre en Cristo, transmuta al hombre en su Dios. Perdón. Sí. No, bueno, voy a repetir. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá, de los bienaventurados, son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y me transforma en ti, mi objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. Bueno, no sé, ¿qué Nada opinión más. te deja? Nada más. Tenemos la respuesta de Jesús también. A ver, Dice, Jesús le contesta: bravo, bravo a mi amada hija, has dicho bien. Mi amor es fuego, pero no como el fuego terreno, que donde quiera que penetra todo, lo vuelve estéril y reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo y solo esteriliza lo que no es virtud, pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores, hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. Y luego también dice, la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias, que muchas veces pueden faltar, pero la cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia. perfecto. Y ahí habla de fe, esperanza y caridad, que la cruz nos llevan a tener fe, esperanza y caridad en su forma más pura. Así es, porque nos va despojando de todo. Entonces lo único que nos queda es Dios. A mí se me hace Claro. increíble, porque nos va conduciendo poco a poco hasta ese punto de llegar a decir, no tengo nada. O sea, todo me lo ha quitado el sufrimiento. El orgullo, las posesiones, la salud, o sea, todo me va despojando y me va haciendo entender que este mundo sin Dios, es vanidad de vanidades. O sea, es exclusivamente una ilusión, y una ilusión que se me va a terminar muy pronto. Muy, 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 muy rápidamente se nos termina este mundo. Entonces, bueno, pues la cruz es como ese aliciente que llega
y demostrándome todo lo que es el mundo, forzosamente lo único que queda es la fe en Dios, la esperanza en Dios, aunque sea la esperanza por algo mejor. No exactamente por Dios, sino por algo mejor, pero ya es un alivio, ya es un acercamiento. Así que, bueno, pues este es el panorama que tenemos, ¿no? No sé qué opinen, pero para mí es bello el oír esto del Sí, oír todas sufrimiento. estas descripciones, hasta se antoja la cruz. Sí. Bueno, sí, te la dejamos, Alejandro, ¿no? Ahí te va. Así es. O sea, esta cruz que Jesús nos prepara es nuestra moneda, como dice ahí. Es la moneda que nos compra el cielo. Imaginemos qué compra habrán hecho, por ejemplo, los mártires. Y los Sí. mártires, me estoy refiriendo a los mártires de todos los tiempos, Ajá. no nada más a los del Imperio Romano, ¿no? Sino los mártires de todos los tiempos, incluso los mártires actuales. Pues O sea, el los alma que que vive en son... la divina voluntad es mártir. Sí, pero, por ejemplo, el martirio ya cruento, ¿no? Allá O sea, por físico, ejemplo, violento. todos los que han sido muertos, degollados por su fe, que no han renunciado a su fe, todos aquellos que sufren el ataque, la embestida de toda la sociedad por defender los valores del cristianismo, todos aquellos que tienen que enfrentarse a una familia o a un grupo social determinado en que él o ella se vuelven el punto negro. O sea, ¿por qué? Porque ellos con su fe, con su integridad, lo que están haciendo es gritándoles a los demás, gritándoles, no te es lícito hacer esto. Este mundo estaríamos en la gloria si hubiera muchos espíritus como el de Juan Bautista, Ah, que tuviéramos el valor de enfrentar a quien fuera para gritarle, no te es lícito tener a esa mujer. Bueno, eso es lo que gritaba él, pero él está gritando en contra del pecado y se lo está gritando a la autoridad, se lo está gritando al superior humanamente, en que nadie se atrevía a decírselo. Sin embargo, Juan se lo ponía y se lo pasaba delante de la cara cuantas veces que se podía, porque esa es la labor, esa es la misión del católico, esa es la misión del cristiano, ser testigo y un testigo fiel de Dios. Es muy agradable ser católico, ser cristiano, pero escondido en casa, escondido en la iglesia. Perdón, pero eso está bien, es ser católico, pero no afrontar al mundo, no enfrentarse a ese mundo. Y ya sabemos que el mejor enfrentamiento es la vida en la divina voluntad, porque esa es la que desarrolla nuevos Jesús que están actuando en este mundo. Pero hay que salir. ¿Hay que salir para qué? ¿Para pelearnos con los malos? No, para sí, llevar esta verdad a los buenos. Esta es una batalla como la del cielo. La que hubo en el cielo, los ángeles malos, los ángeles buenos. Los malos trataban de convencer a los buenos de que los siguieran y dejaran a Dios. Y los buenos trataban de convencer a los malos de que los siguieran a ellos para servir a Dios. Es una batalla de voluntades, sí, nada más. Y esa batalla de voluntades tampoco la queremos hacer, porque vivimos en un mundo hedonista en donde lo único que cuenta es mi tranquilidad, mi seguridad, mi bienestar, nada más. Así que tengo terror, ya no temor, terror de salir y enfrentar a un mundo. y hablar con la verdad. Y hablar con la verdad. Y la verdad es sufrimiento. La verdad es sufrimiento.
aunque Jesús nos dejó dicho que la verdad os hará libres. Pero la verdad es Él. No es una palabra nuestra, es la palabra de Dios a través de nosotros. El Apocalipsis nos dice que el anticristo será muerto por la espada de la boca de Jesús, con su lengua, con su voz, con su palabra. Pero esa palabra tiene que resonar en alguien. ¿Y en quién resuena? En sus criaturas. En sus criaturas. Entonces, este es el punto fundamental del sufrimiento. Estar totalmente convencidos de que esa es nuestra meta, nuestro futuro, nuestro destino. El sufrimiento de la renuncia a nosotros. Despojarnos de todo lo nuestro para entregarnos total y abiertamente a Dios. Y llevar a Jesús a todos lados. Y llevar a Jesús a todos lados, a todos los rincones de este mundo, porque todavía no es conocido. Así que, ¿alguna otra lectura que tengamos? ¿Tú tienes otra, Leo? Sí. En el volumen 3, en la lectura 61, el párrafo 2, dice Jesús: la cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad y contemplándose en él adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no solo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria a la misma cruz, y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación, porque solo yo me glorié de la cruz y consideré como un honor el sufrir, y la amé tanto que en toda mi vida no quise estar un momento sin la cruz. Esto es increíble porque en todas las películas nos hacen ver a un Jesús que le huía a la cruz. Y es al revés, amaba la cruz, porque sabía el gran provecho que nos iba a traer a todos sus hijos. Así es. Claro. O sea, es la renuncia a lo nuestro, Él renuncia a lo suyo con tal de tomar nuestra vida y llevarnos en Él a renunciar a todo lo nuestro. Porque nosotros en Jesús ya renunciamos a lo nuestro. Él nos deja esta parte ya vivida para que ni siquiera tengamos que esforzarnos. Ya nos la deja hecha. Ya nada más es cuestión de tomarla y sufrirla. Y él sufre toda su vida desde el vientre de su madre. Así es. Pues bueno, este es el sufrimiento. No sé qué más decir porque hay tanto, pero es un repetir, es una cosa repetitiva. El sufrimiento nos ocasiona forzosamente la alegría de quitar nuestra vida. Si entendemos lo que hizo Adán en el paraíso, las dos voluntades, humana y divina, vivían unidas, fundidas, ¿sí? Caminaban en un solo sentido. En el momento que Adán hace su voluntad, o sea, hace un acto de su voluntad, esa voluntad se cruza y se cruza con la voluntad divina. Le forma la cruz a la voluntad divina. Ahora, la voluntad divina es la crucificada en el paraíso. La voluntad divina es la que se ve maniatada, esa sería la palabra, ya sin poder actuar en Adán, pero gracias a la voluntad humana de Adán. Ahí se separa totalmente, o sea, ya no hay más unión de Dios con hombre, y el hombre sigue adelante solo, totalmente solo. Sabemos las consecuencias de ese obrar solo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las inmediatas, ¿cuáles fueron? Las físicas. La muerte. La muerte de Caín. Esa es la primeritita. De Abel. Perdón, de Abel, sí. Ajá. O sea, Caín mata a Abel, es la primera consecuencia de este actuar solo. Y luego está la corrupción de la humanidad, que Dios tiene que destruirla por medio del diluvio. Yo creo que esto habría que interpretarlo de una manera muy puntual,
porque este Dios que nos ama hasta lo increíble, este Dios que usa de su misericordia en términos infinitos, destruye la humanidad. Para La salvar destruye. almas. Sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué la destruye? O sea, ¿cuál es la causa de destruir a la humanidad? Porque le interesan las almas, no los cuerpos. Bueno, le interesan las almas, pero ahí, o sea, las almas en realidad estaban prácticamente ya en entredicho. Tuvo que haber habido algo muy especial que llevó a esa destrucción masiva. O sea, una destrucción total y nada más salvar a 4 parejas. O sea, los 3 hijos con sus esposas y él, o sea, Noé. con su esposa. Son 4 parejas que no se habían contaminado. El resto, la palabra creo que es no se habían contaminado. El resto se contaminó. ¿Con qué se contaminó? No viene el caso ahorita. Sí. Pero se contaminó con algo que ya no había posibilidades de usar misericordia con él. Ojo con esto. En el momento que Dios pierde la esperanza de que su criatura pueda seguir adelante con el plan que Él se trazó, en ese momento Dios destruye. Sí, lo hemos visto. No tiene más sentido conservar aquello porque ya no hay ni siquiera la más mínima posibilidad de conversión. Y ahí es cuando Dios se decide a destruir, cuando la misericordia de Dios abandona al hombre, porque siempre la misericordia ha ido caminando junto al hombre en compañía del amor divino. El amor divino la va protegiendo, el amor divino la va sosteniendo para que la justicia no lo castigue. Pero en el momento en que el amor divino se convence de que no hay otro remedio, se separa. Y en ese momento la justicia actúa. Entonces ya Dios destruyó a la humanidad en una ocasión. De ahí en fuera no ha vuelto a suceder algo igual, pero ha sucedido localmente. El pueblo israelita, el pueblo judío, en su peregrinar, tuvo que ser destruido, así destruido, en varias ocasiones, en que los pueblos vecinos los atacaban, los vencían, los diezmaban y se los llevaban como esclavos. Y después de mucho tiempo Dios intervenía y los liberaban. Y lo ilógico, lo absurdo de esto es que los acababan de liberar y ya estaban otra vez en lo mismo. Sí, porque así son. Prevaricando. Y entonces lo ilógico y lo absurdo es que eso es figura de cada uno de nosotros. Ese es el punto. Sí, ¿cuántas veces se ve a alguien pues que está pasando por un momento muy difícil, una operación o alguna cosa así, y ruegan y le piden a Dios y al salir dicen, qué buenas manos tenía el doctor, y se les olvidó que... Se les olvidó todo, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, tener esta punto de vista de Dios actuando en nosotros, ¿no? Dios actuando en nosotros, siempre. Dios castiga, sí, Dios lleva a la criatura, la lleva a cosas tremendas, pero siempre es con una finalidad, que es llevarla al punto donde la quiere. Esa es la parte final de todo esto. Dios prepara todo lo necesario para que aquella alma llegue al punto donde Él quiere que esté. Y si se necesita sufrimiento, sufrimiento. Si se necesita gozo, se le da gozo. Pero requiere del sufrimiento. El sufrimiento es el arma y la moneda más valiosa que tenemos. Y bueno, pues yo creo que con esto podríamos terminar nuestro programa. No sé en realidad si tengan alguna opinión, algo que externar. No, pues
tiempo para digerir esto. Es lo Sí. que hace falta. Aquí nada más un pequeño detalle. Jesús habla de la cruz como un sacramento. Y los sacramentos es algo sagrado. Entonces, en cuanto nos llegue algún sufrimiento, lo debemos tomar como algo sagrado. Y el sacramento está enfocado a la salvación. Todos los sacramentos, su finalidad es la salvación del alma. La cruz forzosamente está encaminada a la salvación del alma. La primera lectura, lo que oímos en este audio que se puso al principio, es un Jesús que nos deja encargados a la cruz. O sea, es como nuestra nana, ¿sí? Nuestra niñera, decir, cruz, a ellos te los encargo, llévamelos. O sea, ¿y cómo la cruz que puede darme? Sufrimiento. Entonces, cuando estamos pasando por un sufrimiento o un familiar o un amigo, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias, tenemos que aceptar el sufrimiento. No es que nos vaya a dejar de doler, no es que nos vaya a dejar de mortificar, no. Pero debemos agradecerlo, decir, Señor, gracias porque me estás dando la moneda con la cual me puedo comprar no solo el cielo, sino las gracias que tú tienes reservadas para mí. Y a cada quien le da el sufrimiento que necesita su alma. Así es. A cada uno le da donde le duele. Entonces, sí, al hijo pródigo con el sufrimiento lo hizo regresar. Así es. Uh-huh. Así es. Ese es otro ejemplo que es tremendo. Para mí es tremendo. Todo el mundo piensa que se arrepintió. Y yo, por como se narra, aunque dice he pecado contra el cielo y contra ti, pero en realidad lo que está motivando eso es el hambre. Uh-huh. Es la ingratitud de todos aquellos que junto con él se gastaron su fortuna. Entonces es un arrepentimiento, yo diría, obligado. Porque si hubiera tenido o si hubiera podido comer las bellotas, no regresa. Sí, a lo mejor. Claro. No, pues es que dice, ¿Cómo no regresó ansiaba antes? comérselas, pero no lo dejaban. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se ve la misericordia de Dios, no importa cómo vengas. Ya viniste, perfecto, aquí estoy para ti. Pero ya llegaste, con un arrepentimiento imperfecto, sí, pero ya llegaste. Amigos, muy buenas noches. Ojalá que Dios nos abra la mente y que Dios podamos entender esto del sufrimiento, porque es algo que se opone a nuestra naturaleza humana frágil, pequeña, finita, pero que a través del sufrimiento podemos llegar a serla inmensa. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Alejandra, gracias por nosotros. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Parece que no hace nada, parece que no hace nada.